Count like 1, 2, 3 and come to the light with me, floating through the shadows. Apple lleva desde el primer iPad Pro intentándonos hacer ver que este dispositivo no solo sirve para consumir contenido, sino que también sirve para crearlo. Con cada nuevo lanzamiento de la gama Pro de iPads y con el último lanzamiento de iPadOS, Apple iba dando pasos para acercarse cada vez más a lo que es un ordenador. Sin embargo, había algo que faltaba, como un eslabón perdido, y ese eslabón perdido era este, el Magic Keyboard. El Magic Keyboard no es un teclado, es un accesorio que cambia completamente la forma en la que utilizamos el iPad Pro. Y esto lo consigue con la combinación tan habitual que suele hacer Apple en sus productos, hardware y software unidos. Para poder contarte mi opinión sobre el Magic Keyboard, no solo puedo dejarlo en el aspecto superficial, es decir, qué es lo que me parece el Magic Keyboard en sí, el teclado o el trackpad, sino que tengo que hablarte también de cómo utiliza el propio iPad este nuevo accesorio, es decir, contarte su uso en el día a día, y eso es lo que quiero hacer en este vídeo. Pero antes de empezar quiero contarte que tengo un nuevo podcast, se llama Expreso con Víctor y todos los días de lunes a viernes voy a contarte las noticias de tecnología más destacadas en un formato de 5 minutos. Puedes escucharlo en Apple Music, Spotify, Anchor, en un montón de plataformas de podcasting y además es gratuito. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con la review. Lo primero que quiero hablarte es probablemente lo que más llama la atención de este producto, nada más ver lo que es el precio. Y sí, el Magic Keyboard tiene un precio alto, bastante alto. Son 339 euros lo que cuesta en España la versión del Magic Keyboard para el iPad Pro de 11 pulgadas y 399 euros la versión para el de 12,9. La sensación inicial nada más sacar el Magic Keyboard de la caja es que pesa, y sobre todo cuando lo combinas con el iPad Pro de 12,9 pulgadas tienes un peso muy similar al del MacBook Air. Esta funda con teclado y trackpad probablemente no haya sido diseñada con la finalidad de vamos a crear una funda súper ligera, sino que pretende otra cosa completamente diferente, y es crear un producto robusto, un producto que dé la sensación de que estás efectivamente ante una alternativa a un ordenador más clásico. Este Magic Keyboard se divide principalmente en tres partes. Por un lado tenemos el teclado, por otro tenemos el trackpad y por último tendríamos el Smart Connector. Y este detalle es bastante importante. El teclado parece extraído directamente de uno de los últimos MacBook de Apple, ya sea del MacBook Pro, del MacBook Air o del reciente MacBook Pro de 13 pulgadas. Tiene ese teclado con diseño de tijera que es tan cómodo de utilizar, primero porque tiene suficiente recorrido y segundo porque el sonido de clicky que tiene es muy satisfactorio. Las teclas son de plástico y están retroiluminadas igual que como están en un MacBook. Incluso un detalle tan simple como las teclas de dirección tienen el mismo diseño que los últimos teclados de Apple. Y que se parezca tanto al teclado de un ordenador, yo creo que es una de las primeras declaraciones de intención que hace Apple a través del diseño. El trackpad es lo que esperas de un trackpad diseñado por Apple, es decir, que tenga una buena sensibilidad, y aunque la superficie no es tan grande como la de los trackpad de los ordenadores, entre otras cosas porque el tamaño en el que tiene que meter todo esto es muy pequeño, toda la superficie es pulsable, igual que como sucede con los MacBook. Es decir, si vienes de un MacBook no vas a sentir ninguna diferencia utilizando este trackpad. Tienes en esencia lo mismo. Sin embargo, el comportamiento del cursor sí que es muy diferente. Nada más conectar el iPad al Magic Keyboard a través del Smart Connector, este detecta que has conectado el teclado completo y lo que hace es que en lugar de que aparezca una flecha, lo que aparece es un círculo como cursor. Es muy curioso porque el cursor clásico, la típica flecha a la que estamos todos acostumbrados, es un diseño que no te planteabas y básicamente se basa en la precisión. Es decir, tú en un ordenador cuando utilizas el ratón lo que buscas es una precisión. Justo el píxel en el que se encuentran las dos líneas de la flecha
Ahí es donde en teoría estás haciendo clic. Y lo mismo sucede cuando estás utilizando, por ejemplo, el Apple Pencil, que aquí lo que buscas es también una mayor precisión. Sin embargo, lo que ha hecho Apple aquí con el diseño del cursor del trackpad, buscaban una cosa diferente, y es cómo interactuábamos con el iPad hasta ahora, con el dedo. Entonces ha intentado trasladar eso justo a la experiencia del trackpad, y por eso tenemos un círculo. Una de las primeras cosas en las que nos damos cuenta del cambio del cursor es en cómo interactúa con los iconos de las aplicaciones. Este círculo, cuando se acerca a una aplicación, se fusiona con la aplicación, muy similar a como sucede, por ejemplo, en el menú del Apple TV. Aquí no buscan una precisión milimétrica, sino simplemente traducir los gestos que ya hacías en tu iPad, pero pasarlos a un trackpad. Ya está. ¿Podrían haber hecho una flecha? Probablemente sí, pero creo que un iPad tampoco tiene por qué buscar una traducción 1:1 respecto al mundo ordenador, sino coger las cosas que funcionan del mundo ordenador y trasladarlas al mundo iPad. Además, han trasladado los gestos que ya hacíamos en el trackpad del Mac, pues lo mismo aquí con las aplicaciones. De este modo, para que te hagas una idea, y sobre todo si vienes del entorno Mac OS, es como si todas tus aplicaciones se comportasen de una forma similar a que las tuvieses abiertas en pantalla completa. Pasar de una aplicación a otra es igual, utilizas los 3 dedos y deslizas hacia un lado. Y Mission Control lo activas con 3 dedos deslizando de abajo hacia arriba. Sin embargo, otras funciones como por ejemplo desplegar Control Center, desde el que controlamos el tema del volumen, o incluso conectar o desconectar del Wi-Fi o los dispositivos Bluetooth, ahí tenemos que llevar la flecha hasta la esquina superior o directamente utilizar el dedo. Lo que hace mágico a este Magic Keyboard es que esta funda con teclado, si lo queremos reducir a este nivel, cambia realmente la forma en la que interactuamos con nuestro iPad. Entre otras cosas, porque hace que lo utilicemos como un ordenador portátil en nuestro día a día. Mira, cuando hice el guión de esta review, lo hice sentado en el sofá con el iPad encima de las piernas, y una de las cosas que pensaba era que el iPad, por el peso que tiene el dispositivo, se iba a balancear hacia atrás y se iba a caer. Pues nada más lejos de la realidad. Uno de los motivos de por qué el Magic Keyboard pesa más de lo que esperas inicialmente que pese es justo para eso, para equilibrar y hacer que el balance entre el iPad y el teclado esté bien, se sienta robusto y además sea muy cómodo de utilizar. Creo que uno de los objetivos de Apple con este Magic Keyboard es intentar crear una nueva categoría de productos, o mejor dicho, hacer que el iPad dejemos de verlo simplemente como una especie de primo pequeño del MacBook y que directamente lo empecemos a ver como una nueva categoría de ordenadores que está en esa misma línea que Mac OS, Windows, Chrome y ahora también iPad OS. Y uno de los motivos por los que lo veo así es por el lugar en el que ocupa este iPad cuando lo tienes en una casa. ¿Y dónde lo vas a poner? En una mesa o encima de tus rodillas, que son los mismos lugares en los que pondrías un ordenador portátil. Y de un ordenador portátil justo lo que esperas es que también tenga una versatilidad en cuanto a puertos. Y justo eso es lo que quiero contarte ahora, sobre este USB-C que nos encontramos en uno de los laterales. Bien, este USB-C realmente es muy cómodo de utilizar, por ejemplo, cuando tienes el Magic Keyboard colocado en una mesa y no quieres tener el iPad cargando y con un cable que sale por aquí. Directamente lo conectas y queda un espacio muchísimo más limpio. Sin embargo, solo sirve para cargar el iPad, entre otras cosas porque el modo en el que se conecta el iPad con la funda es a través del Smart Connector. Y el Smart Connector tiene la potencia suficiente como para poder alimentar y cargar el iPad, pero no para hacer una de las cosas más interesantes de tener un puerto USB-C, que es mover archivos. Si estabas pensando en colocarle a este puerto USB-C un hub en el que conectar tu tarjeta SD, tu disco duro o cosas de este modo, no vas a poder hacerlo, por lo que te comentaba, no tiene la potencia suficiente. Para esto vas a tener que seguir utilizando el USB-C que nos encontramos en el propio iPad.
Cuando vi el anuncio de este Magic Keyboard, una de las cosas que pensé es que íbamos a tener la misma flexibilidad que tenemos, por ejemplo, con la funda folio del iPad Pro. Es decir, que puedes girar la funda a 360 grados, colocar el teclado en la parte de atrás y utilizar el iPad, la pantalla del iPad, como se espera que la utilices. Es decir, tener una completa versatilidad, poder dibujar, poder anotar o hacer lo que te dé la gana. Bien, este no es el caso de la Magic Keyboard. Entre otras cosas porque este sistema de bisagras que hace que el iPad Pro flote 1 centímetro aproximadamente por encima del teclado tiene unos topes, y estos topes no te permite cambiar el ángulo o abrir el ángulo más hacia la parte de atrás y poder poner el Magic Keyboard como te dé absolutamente la gana, en absoluto. Si quieres dibujar en el iPad Pro teniendo un Magic Keyboard, tienes dos opciones: o bien utilizarlo de esta forma tan extraña e incómoda y probablemente no sea el uso más adecuado, o bien separar el iPad de la funda y utilizarlo de forma completamente independiente. Sinceramente, no creo que este Magic Keyboard sea el complemento universal e indispensable para todo aquel que tenga un iPad Pro, entre otras cosas porque su uso creo que es bastante específico para un tipo de personas que buscan unas cosas en concreto. Y con esto no solo me refiero a la parte económica de cuánto cuesta la funda, sino el tipo de uso que vas a hacer de él. Como te comentaba, para la gente que va a utilizar el iPad más para dibujar o quiere una funda más versátil, que puedas colocar en la mochila, que no te pese demasiado, para esos casos creo que la funda folio es la ideal. Pero para aquellas personas que buscan hacer del iPad Pro su único ordenador y que buscan la experiencia de teclado más cercana a la que ya tienen con su iPad, esta es probablemente la mejor funda con teclado que vas a encontrar. Pero solo para aquellos que de verdad van a utilizar el iPad Pro de una forma más pro. En fin, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya aclarado la mayoría de las dudas que puedas tener sobre esta funda y sobre todo que hayas entendido un poquito mejor por qué existe este dispositivo, que a mí me parece que es súper interesante y que hace que un mismo dispositivo, el iPad, tenga dos lecturas diferentes dependiendo de para qué lo vayas a utilizar y que sea un complemento el que haga estas dos lecturas. En fin, nos vemos en siguientes vídeos, hasta otra, chao, chao, chao.